¿Quién necesita la teoría política? Equipo de Xochitl del Sol Méndez Rendón, Cielo Yacam, Eduardo Salazar Barrera, Dulcy Pech Cárdenas. Según Bárbara Goodwin, la teoría no lo necesita aquellas personas que consideran a la sociedad como un proceso evolutivo, natural, optimista, realización de un orden divino, en donde cada forma social es la mejor en una etapa. Y el ser humano es susceptible de ser modificado y perfeccionado. Como conclusión, la democracia ha estado presente en otras épocas del pasado, ha sufrido cambios. Muchos filósofos buscan explicar y definirla en el ámbito político. Según Bárbara Goodwin, la democracia no solo debe de ser entendida como un proyecto político y social. A primera vista tenemos que los grandes teóricos políticos no se enfocaban solo en la crítica, sino a los gobernantes y cómo justificaban el poder de la autoridad. Platón se ocupó de la justicia absoluta para quienes se oficiaban de esta, ya que era la divinación de Dios para sancionar, mientras que los contractistas eran los que tomaban las decisiones del pueblo para un gobierno mejor. Platón, John Locke y Hobbes hicieron un gran análisis sobre su sociedad. Estos eran como gobiernos ideales que ellos tenían, el cómo debía ser. La teoría política, por siguiente, es aquella disciplina que busca explicar, justificar o criticar el ejercicio de poder en la sociedad en sentido amplio o en la ciencia. La definición de democracia mediante un estudio de democracias ya existente solo se responde en una pregunta: ¿qué significa democracia? Una teoría formulada sobre estos términos solo quiere decir una cosa: son los fenómenos observados. Mientras que una teoría que se pretenda crítica solo necesita una cosa, que es la composición ideal de la democracia. La autora Bárbara Goodwin mencionaba que Marcus afirmaba que nuestro vocabulario era más cerrado, y esto es ya muy imposible que con esas palabras y conceptos podamos definir y criticar a la teoría política. En el libro de Bárbara Goodwin no solo propone demostrar que la teoría política sirve para controversias políticas actuales, sino que además está el más crudo argumento político que se apoya para los conceptos fundamentales, ideales que suministran la teoría. Con frecuencia estos conceptos no se manifiestan como debido sea sobre los argumentos, sino en consecuencia los teóricos políticos tienen que manifestarlo, pero a través de mecanismos ocultos. En base al texto, podemos definir justicia natural como el hecho de haber nacido en un lugar. O sea, el haber nacido en un lugar nos genera ciertos beneficios. ¿Y esos beneficios cuáles son? Pues el acceso al trabajo, el acceso a los recursos naturales. Pero ¿qué pasa cuando una persona no es nacida en un espacio geográfico definido? Como por ejemplo un inmigrante. Un inmigrante, según ese concepto de justicia natural, no puede acceder a estos recursos. ¿Por qué? Porque no es nacido en ese espacio geográfico. Por lo tanto, no debe adquirir esos derechos, vamos a mencionarlo como derechos, porque ese derecho recae en las personas que son naturales de ese espacio. Justicia natural es utilizada actualmente por líderes de la extrema derecha para justificar sus ideas fascistas. Ellos buscan que los inmigrantes no adquieran ciertos derechos, justificándose con la justicia natural. La teoría política tiene como objetivo principal que el concepto de justicia natural adquiera otro sentido y ya no tenga ese sentido extremo, ese sentido de exclusión, porque los conceptos se van modificando y se van moldeando. En el libro de Bárbara Goodwin se mencionan algunos filósofos como Immanuel Kant con su aportación. Él pensaba que no basta con que un país se llame democrático. Para que realmente lo sea, y para saberlo, había que mirar cómo funcionaban sus instituciones y cuáles eran sus características reales. Es decir, hay que fijarse en cosas como si las leyes y la Constitución protegen la libertad y la igualdad de todos, si hay división de poderes para que nadie tenga el control absoluto, etc. Otro filósofo es Karl Marx, que decía que el proletariado, es decir, los trabajadores que no tienen fábricas ni tierras y solo venden su trabajo, es quien realmente pueden cambiar la sociedad. Marx creía que cuando los trabajadores se den cuenta de esta injusticia y se unan, puedan organizarse
para cambiar el sistema y crear una sociedad más justa. Ahora hablaremos del ideal semejante de la democracia. Esta es una meta que como sociedad buscamos alcanzar, una sociedad más justa con valores. Ahora hablemos de la importancia de las ideologías en el ámbito democrático. Este es un marco de ideas y valores que orientan la acción política de los ciudadanos y de los gobiernos. Estas ideologías nos permiten a los ciudadanos comparar propuestas, entender diferentes visiones como sociedad y elegir mejor a nuestros representantes según nuestras preferencias. ¿Quiénes no necesitan la teoría política? Los pensadores optimistas que creen que es un proceso evolutivo natural de la sociedad donde cada forma social es la mejor. Aquellos que la ven como un orden inherente y conciben a la sociedad como un reflejo de orden fijo, divino, natural, argumentando que la existencia valida la sociedad. ¿Quiénes sí necesitan la teoría política? Los reformadores sociales necesitan la teoría para proponer cambios, perfeccionar a la sociedad que consideran un artificio humano modificado.